Inmigrante honesto y trabajador, sufrió 3 estafas en su búsqueda por la Green Card, hasta que un día conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Carlos sintió el viento frío en su rostro al bajar del autobús esa mañana. Estaba exhausto, pero una sensación de esperanza llenaba su corazón. Finalmente, había llegado a Estados Unidos, el país donde creía que sus sueños se harían realidad. La sonrisa nerviosa en sus labios revelaba la mezcla de optimismo e incertidumbre que lo dominaba. Había dejado atrás a su familia en México, prometiéndoles que volvería como un hombre exitoso. El viaje no había sido fácil, y Carlos sabía que el camino por delante sería aún más desafiante. Sin mucho dinero en el bolsillo, necesitaba encontrar rápidamente un trabajo que le permitiera sobrevivir mientras perseguía su mayor objetivo, la Green Card. Eso le garantizaría un futuro mejor. Durante los primeros meses, la vida en tierras extranjeras era una combinación de trabajo duro y soledad. De día, Carlos trabajaba como jardinero, podando arbustos, cortando césped y plantando flores en jardines que nunca serían suyos. El trabajo físico era pesado, pero se enorgullecía de su habilidad con las plantas. Por la noche, asumía el papel de camarero en un bar de barrio, un ambiente ruidoso y lleno de humo, donde servía tragos con las manos cansadas. Sin embargo, la esperanza que lo guiaba nunca desaparecía. Creía que algún día, con tiempo y esfuerzo, lograría legalizar su situación y establecerse, y fue justamente esa esperanza la que lo hizo vulnerable a la primera estafa. Cuando conoció a Melissa, todo parecía prometedor. Ella era bonita, encantadora, y sobre todo ofrecía la solución a sus problemas. Melissa le prometió ayudarlo a conseguir la Green Card a través de un matrimonio arreglado, pero para eso, Carlos tendría que pagar $20,000. Esa promesa parecía la respuesta a sus oraciones. Con la Green Card garantizada tras el matrimonio, podría dejar de vivir con el miedo constante de ser deportado. Melissa lo envolvió con palabras dulces, sonrisas gentiles y promesas de un futuro juntos. El plan parecía perfecto, y Carlos entregó todo su dinero ahorrado, años de trabajo duro, sudado y guardado centavo a centavo. Pero, tras recibir el dinero, el matrimonio nunca ocurrió. Durante los primeros meses, Melissa posponía los planes, siempre con una excusa lista. A veces decía que necesitaba resolver asuntos personales o que estaba preparando todo para asegurarse de que todo fuera perfecto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Carlos, a pesar de su preocupación, trató de mantener la esperanza. Creía en Melissa y confiaba en que cumpliría su promesa. Estuvieron juntos durante 10 meses, y durante ese tiempo Carlos siguió trabajando incansablemente como jardinero y camarero. A pesar de que el matrimonio no se formalizaba, se aferraba a la idea de que pronto todo saldría bien. Sin embargo, la relación entre ellos se fue volviendo cada vez más distante. Melissa comenzó a alejarse alegando que estaba muy ocupada y enfrentando dificultades personales. Carlos empezó a notar que algo no iba bien, pero su deseo de creer en la promesa le impedía ver la verdad con claridad. Entonces, una fría mañana, todo se desmoronó. Al regresar a casa después de un largo turno de trabajo, Carlos encontró el apartamento vacío. Melissa había desaparecido sin dejar rastro. No había notas, mensajes ni explicaciones, solo un vacío aterrador. Se había esfumado, llevándose no solo los $20,000, sino también cualquier esperanza que Carlos tenía de obtener la Green Card de manera legal y rápida. Desesperado intentó contactarla, llamándola varias veces y enviando mensajes, pero Melissa había cortado toda forma de comunicación. Fue entonces cuando Carlos entendió que había sido engañado desde el principio. La mujer en la que había confiado ciegamente lo había utilizado y dejado solo en una situación aún más vulnerable. Ahora, además de estar en el país de manera ilegal, estaba sin dinero, sin apoyo a alguno y con su sueño de regularizar su vida hecho añicos. La traición lo golpeó como un golpe violento. Carlos no era solo un inmigrante luchando por sobrevivir. Ahora era un hombre traicionado, humillado
y perdido. La soledad que ya lo acompañaba desde su llegada al país se convirtió en una sombra constante, una presencia opresiva que parecía ahogarlo cada día más. Acostado en su pequeño apartamento, mirando al techo, pensaba en la familia que había dejado en México. ¿Cómo podría contarles que había fallado, que todo el dinero que enviaba con tanto esfuerzo ahora estaba perdido? ¿Cómo podría admitir que, después de todo el sacrificio, su vida no había avanzado? Pero Carlos no se rindió. A pesar de su corazón destrozado y de la esperanza disminuida, volvió a su rutina diaria. El jardinero silencioso y el camarero incansable, siempre con la mente llena de preocupaciones. Tenía miedo de volver a confiar, de abrirse a cualquier tipo de ayuda, ya que el recuerdo de la estafa lo perseguía. Sin embargo, había algo dentro de Carlos que se negaba a ceder completamente al desespero. Sabía que si se detenía ahora, todos sus sacrificios hasta ese momento habrían sido en vano. A pesar de haber sido traicionado y haber sufrido una gran pérdida, Carlos continuó levantándose, cada día, trabajando de sol a sol. Sabía que no podía regresar a México, no sin haber logrado su sueño y haber asegurado un futuro mejor para sí mismo y para su familia. El fracaso no era una opción. Con el tiempo, el peso de la traición comenzó a transformarse en una amarga lección. No podía volver a confiar ciegamente en las personas, no después de lo que había vivido. Pero también sabía que de alguna manera necesitaría ayuda, o no lograría salir adelante solo. El problema era que, a partir de ese momento, Carlos no sabía en quién podría confiar. Los días siguientes a la partida de Melissa fueron los más solitarios y angustiantes que Carlos había vivido. Sentía que, con cada día que pasaba, se hundía más en un hoyo sin salida. El silencio de su apartamento resonaba como un recordatorio constante de su derrota. El dolor no solo provenía del dinero perdido, sino de la confianza traicionada y de una promesa que nunca se cumpliría. A pesar de todo, Carlos sabía que no podía detenerse. La vida, a pesar de las adversidades, continuaba. Aún necesitaba dinero para sobrevivir, pagar el alquiler y enviar lo poco que podía a su familia en México. El trabajo como jardinero y camarero seguía, pero ahora el cansancio físico se mezclaba con el peso emocional de la desilusión. Las noches eran más largas y los días se sentían interminables. En sus momentos de mayor soledad, Carlos pensaba en su familia, en su madre, quien depositaba en él toda la esperanza de una vida mejor, y en sus hermanos, quienes admiraban su valentía por haber dejado todo atrás en busca de un futuro más próspero. La idea de cómo lo verían si supieran lo que había sucedido lo atormentaba. No podía permitir que se enteraran de que había sido engañado y humillado de esa manera. Carlos cargaba el peso de la vergüenza solo. Aún así, había algo dentro de él que no lo dejaba rendirse. No podía regresar a México con las manos vacías, con la sensación de haber fracasado. Tenía que encontrar una solución, y rápido. ¿Pero cómo? Después de perder $20,000 y la promesa de regularizar su situación, ya no sabía en quién confiar ni qué camino seguir. Fue entonces cuando Clara entró en su vida. Clara era una clienta regular del bar donde Carlos trabajaba. Siempre parecía estar de buen humor, y su sonrisa constante la hacía destacar entre los demás clientes. Durante meses, habían intercambiado algunas palabras mientras él le servía sus tragos, pero nada más allá de conversaciones superficiales. Hasta que una noche, Clara, tal vez más relajada de lo habitual, comenzó a hacerle preguntas sobre la vida de Carlos. Él, dudoso, al principio, terminó por contarle sobre su situación como inmigrante y los desafíos que enfrentaba. Clara lo escuchó con atención, y su expresión cambió de curiosidad a compasión. Le contó a Carlos que conocía a alguien que podría ayudarlo, una mujer que podía facilitar un matrimonio arreglado para resolver el problema de su green card. Carlos, aún frágil por la traición de Melissa, se encontraba dividido. Por un lado, sabía que debía ser más cuidadoso, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero por otro lado, Clara parecía diferente.
No le pedía nada a cambio, solo quería ayudar. Después de todo lo que había perdido, Carlos decidió arriesgarse una vez más. Era su única oportunidad para regularizar su situación. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Clara lo presentó con Sofía, la mujer que arreglaría el matrimonio. Ella parecía simpática y sus promesas eran convincentes. Carlos se sintió aliviado por haber encontrado una nueva oportunidad, a pesar de todo lo que había pasado. Pero Sofía tenía una condición. Antes de realizar el matrimonio, Carlos debía trabajar para ella durante algunos meses, sin pago, como una prueba de confianza. Tendría que cuidar de su casa y de su jardín hasta que el proceso estuviera en marcha. Lo que comenzó como una propuesta para legalizar su situación rápidamente se transformó en meses de trabajo arduo, día tras día, sin ver ningún progreso concreto hacia el matrimonio. Carlos pasaba largas horas cuidando el jardín de Sofía, exhausto y con las manos lastimadas por el trabajo pesado. Cada semana preguntaba sobre el progreso del matrimonio, y Sofía siempre tenía una excusa lista. Decía que los abogados estaban manejando todo, que necesitaba más tiempo, que las cosas estaban complicadas por las leyes de inmigración. Después de 3 meses de trabajo sin pago, Carlos comenzó a darse cuenta de que lo estaban engañando otra vez. No había documentos ni fechas concretas para el matrimonio. La desconfianza crecía cada día, pero se sentía atrapado en esa situación. Una vez más, su única opción era confiar, incluso en contra de su propio instinto. Sofía, con su falsa amabilidad, seguía prometiendo que todo se resolvería, pero el peso de la desilusión ya recaía sobre los hombros de Carlos. Finalmente, después de meses de trabajo sin paga y sin progreso real, Carlos reunió el valor para confrontar a Sofía. Cansado de las promesas vacías y de que su situación no avanzara, exigió respuestas. La respuesta que recibió fue fría y cortante. Sofía lo despidió, afirmando que el proceso se había vuelto demasiado complicado y que él ya no era una prioridad. Carlos había sido engañado nuevamente. Salió de la casa de Sofía con el corazón pesado, el familiar dolor de la traición resonando en su mente. Una vez más, todo su esfuerzo parecía haber sido en vano. Su esperanza de regularizar su situación estaba más distante que nunca y ahora se veía sin salida, atrapado en un ciclo interminable de explotación y desesperación. Pero, a pesar de todo el dolor y la frustración, Carlos aún se negaba a rendirse. Después de la decepción con Sofía, Carlos entró en un estado de apatía. El dolor de la traición repetida había creado una barrera a su alrededor y comenzó a mantener conversaciones superficiales con todos a su alrededor, evitando cualquier tipo de vínculo profundo. Lo que quedaba era el trabajo, el silencio y la soledad de quien lucha sin ver resultados. Las noches en el bar eran siempre las mismas. Clientes ruidosos, risas vacías y una interminable lista de pedidos. Carlos cumplía con su jornada en un ritmo automático, con pensamientos distantes y su cuerpo movido solo por la inercia. Pero una noche de verano, algo inesperado ocurrió. Sentada sola en la barra, Andreia, una mujer de expresión tranquila y vestida de manera elegante, pidió una bebida con una sonrisa suave. Había una serenidad en sus gestos que contrastaba con el caos a su alrededor. Carlos la atendió rápidamente, como hacía con todos los demás, pero algo en Andreia llamó su atención. Parecía diferente a los clientes habituales del bar, que normalmente se sumergían en el alcohol para olvidar sus problemas. Cuando le entregó el vaso, ella agradeció cortésmente y, para sorpresa de Carlos, inició una conversación. «Pareces cansado», comentó ella, observándolo de reojo mientras removía su bebida. «¿Un día largo?» Carlos, acostumbrado a preguntas triviales y superficiales, dudó por un momento antes de responder. «Siempre lo es», respondió con una sonrisa forzada. «Doble jornada, ya sabes cómo es». Andreia rió suavemente. Un sonido breve pero agradable. «Me imagino. Debe ser difícil conciliar 2 trabajos». Ese simple intercambio de palabras despertó algo en Carlos. Tal vez era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba con verdadera amabilidad e interés.
No parecía haber segundas intenciones en esa conversación, solo un diálogo genuino. Con el tiempo, la charla fluyó de manera natural. Carlos se abrió un poco más, mencionando que trabajaba como jardinero durante el día, aunque evitó cualquier mención a su situación legal o a las estafas que había sufrido. Todavía estaba muy dolido para confiar completamente en alguien, incluso en Andreya, que parecía ser diferente. ¿Jardinero?, preguntó ella, visiblemente interesada. Estoy buscando a alguien que cuide mi jardín. Hace mucho que no tengo tiempo para dedicarle. Carlos se sorprendió por la coincidencia y al mismo tiempo se mantuvo cauteloso. Después de todo lo que había pasado, no sabía si debía aceptar, pero Andreya parecía sincera y su oferta sonaba como una oportunidad sin trampas escondidas. Si necesitas, aquí está mi tarjeta, dijo él, sacando una pequeña tarjeta sencilla de su bolsillo con su nombre y número de teléfono. Hago ese tipo de trabajo todo el tiempo. Andreya tomó la tarjeta con una sonrisa, mirándola brevemente antes de guardarla en su bolso. Te llamaré, seguro. Mi jardín necesita una buena revitalización, dijo con un guiño amistoso, tomando otro sorbo de su bebida. Después de esa noche, Carlos no pensó mucho en el encuentro. Estaba acostumbrado a promesas que no se cumplían, así que, aunque la oferta de Andreya parecía genuina, no tenía muchas expectativas. Siguió con su rutina, concentrado en su trabajo y tratando de ignorar el vacío que el fracaso había dejado en su vida. Pero, unos días después, Carlos recibió una llamada. Era Andreya. Hola, Carlos. Soy Andreya, del bar. Su voz sonaba cálida del otro lado de la línea. Me gustaría saber si puedes pasar por mi casa para revisar el jardín. Podemos hablar de lo que hay que hacer. Carlos, sorprendido por la rapidez del contacto, aceptó de inmediato. El trabajo siempre era bienvenido, especialmente viniendo de alguien que no parecía estar tratando de aprovecharse de él. Ese fin de semana fue a la casa de Andreya. La casa era grande, bien cuidada, y el jardín, aunque necesitaba atención, tenía un potencial enorme. Andreya lo recibió con la misma amabilidad que había demostrado en el bar. Caminó con él por el jardín, mostrando lo que quería que se hiciera. Carlos escuchaba atentamente, ya visualizando cómo podría transformar el espacio. Haz lo que creas mejor, dijo ella después de explicar los detalles. Confío en ti. La confianza en sus palabras tocó a Carlos de una manera que no esperaba. Después de tantas decepciones, escuchar a alguien decir que confiaba en él lo hizo sentir valorado. Comenzó a trabajar en el jardín de Andreya con el mismo esmero y dedicación que siempre ponía en todo lo que hacía. Cada día limpiaba las hojas secas, podaba las ramas y plantaba nuevas flores. El jardín que antes parecía abandonado comenzaba a revivir. Mientras él trabajaba, Andreya solía acercarse al jardín para verlo. Le llevaba agua y algo de comer. Se sentaba unos minutos y siempre se aseguraba de conversar con Carlos. Poco a poco, él comenzó a bajar la guardia, compartiendo pequeños fragmentos de su historia. «Debes trabajar mucho», comentó ella un día, al verlo con las manos cubiertas de tierra y el sudor corriéndole por la frente. «No es justo lo mucho que algunos tienen que esforzarse». Carlos solo sonrió, acostumbrado a la dureza de la vida, pero sintió que Andreya realmente entendía lo que estaba viviendo. Su generosidad iba más allá de las palabras. Siempre le pagaba más de lo que él cobraba por el servicio, algo que nunca esperó. «Siempre me pagas más de lo que cobro», dijo Carlos un poco incómodo después de un mes trabajando para ella. Andreya se encogió de hombros y sonrió. «Tu trabajo vale más de lo que cobras, Carlos, y sé que trabajas duro». Era una afirmación simple, pero que tocó profundamente a Carlos. Después de tanto tiempo siendo engañado, descubrir esta nueva amistad, basada en el respeto y la generosidad, hizo que algo dentro de él comenzara a cambiar. La desconfianza seguía ahí, pero se veía eclipsada por la bondad de Andreya. Con el tiempo, una amistad sincera comenzó a florecer entre ellos. Andreya siempre fue amable, y aunque Carlos seguía siendo reticente a abrirse completamente, comenzaba a ver en ella a alguien en quien, tal vez, podía confiar. Por primera vez desde que llegó a los Estados Unidos, sentía que había encontrado a alguien que no tenía segundas intenciones,
alguien que simplemente lo veía como lo que era, un hombre trabajador, honesto, tratando de reconstruir su vida. Los meses que siguieron al inicio de la amistad con Andrea trajeron una nueva perspectiva para Carlos. Aunque aún enfrentaba la dura realidad de su situación, había un pequeño alivio en la constante presencia de alguien que, al parecer, solo quería ayudarlo. Pero como Carlos bien sabía, la vida rara vez era amable por mucho tiempo. Había aprendido a ser cauteloso, especialmente después de las 2 estafas anteriores, pero la necesidad de regularizar su situación en el país lo dejaba vulnerable. Había noches en las que apenas podía dormir, atormentado por el pensamiento de ser deportado y perder todo por lo que tanto había luchado. La amistad con Andrea era una luz en medio de la oscuridad, pero incluso eso parecía insuficiente ante la presión constante. Fue en ese contexto de desesperación que Raquel entró en su vida. Raquel era amiga de un cliente habitual del bar donde Carlos trabajaba. Comenzó a aparecer con frecuencia, siempre sonriente, siempre simpática. Después de algunas semanas de conversaciones casuales, empezó a hablar más abiertamente sobre su propia historia. Una inmigrante, al igual que Carlos, que había conseguido su green card a través de un matrimonio arreglado. «Fue lo mejor que hice», dijo una noche, con la confianza de quien sabe exactamente de lo que habla. «Deberías intentarlo. Conozco personas que pueden ayudarte». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Carlos. Ya lo habían engañado antes, pero la urgencia de su situación lo hacía reconsiderar. Raquel parecía sincera, y además, ella misma había pasado por la misma dificultad. Podría ser su última oportunidad de obtener el tan ansiado Green Card y finalmente dejar de vivir bajo la sombra de la ilegalidad. Raquel presentó a Carlos a Ligia, una mujer que, según Raquel, estaba dispuesta a casarse con él a cambio de una suma razonable. Carlos, aún herido por las decepciones anteriores, estaba reacio, pero Raquel y Ligia fueron insistentes. Ligia parecía genuina, y su comportamiento afectuoso con Carlos hizo que él comenzara a confiar en ella. «Podemos hacer que esto funcione», le decía Ligia, siempre cariñosa. «Solo tenemos que mantenerlo discreto para que no haya problemas con inmigración». Carlos empezó a creer que tal vez esta vez las cosas podrían ser diferentes. Comenzó a trabajar duro nuevamente, haciendo horas extras y ahorrando cada centavo que pudiera para pagar los $25,000 que Ligia le pidió. Era una suma absurda, pero si eso significaba la legalización de su situación y la seguridad de un futuro en los Estados Unidos, Carlos estaba dispuesto a arriesgarse. Durante los meses siguientes, Carlos trabajaba sin parar. El agotamiento físico comenzaba a dar lugar a un cansancio emocional cada vez más profundo. Solo quería que todo terminara. Quería tener paz. Andrea seguía contratándolo para cuidar su jardín, siempre generosa y atenta. Pero Carlos, aunque apreciaba su amistad, estaba consumido por su preocupación por el matrimonio arreglado con Ligia. Los detalles del matrimonio comenzaron a discutirse. Fechas, documentos, la cantidad exacta de dinero. Carlos entregó los $25,000, la mayor suma que había reunido en su vida, esperando que eso finalmente resolviera sus problemas. Pero, poco tiempo después, comenzó a notar que algo andaba mal. Ligia empezó a distanciarse. Empezó a ignorar sus llamadas y a inventar excusas cada vez que Carlos la buscaba. El comportamiento de Raquel también se volvió más frío y distante, como si, de repente, ambas ya no tuvieran interés en hablar con él. El mismo patrón de traición que había vivido 2 veces antes comenzaba a manifestarse nuevamente, y el miedo que Carlos tanto había evitado empezó a crecer dentro de él. Una noche, Carlos decidió confrontar a Ligia en su casa, y todo se reveló. Tocó el timbre insistentemente, pero quien abrió la puerta fue un hombre. André, el esposo de Ligia. «¿Qué quieres aquí?», preguntó André con una sonrisa que no tenía ni un rastro de simpatía. La mirada fría del hombre, congeló a Carlos por dentro. Confundido y con el corazón acelerado, Carlos
Carlos intentó explicar lo que estaba sucediendo sin comprender completamente la situación, pero André lo interrumpió con una risa cruel. «Te engañaron, amigo. Mi esposa nunca iba a casarse contigo», dijo sin ningún remordimiento. «De hecho, ella ya está casada conmigo». Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el dinero, todo el esfuerzo, todo lo que había pasado en los últimos meses era otra estafa. Otro truco sucio para sacarle dinero y dejarlo una vez más en la desesperación. Pero eso no era todo. Esta vez, el golpe fue aún más cruel. André comenzó a amenazarlo. «Y si se lo cuentas a alguien, te vamos a denunciar con las autoridades de inmigración», dijo André con frialdad. «Eres un inmigrante ilegal, ¿recuerdas? Una llamada y estarás fuera de este país para siempre». Carlos quedó paralizado. No solo había perdido el dinero, también su libertad, su seguridad. La pareja había planeado todo desde el principio y ahora lo estaban chantajeando, sabiendo que no tenía a dónde recurrir. Si intentaba hacer algo al respecto, ellos lo denunciarían y todo su esfuerzo habría sido en vano. Salió de la casa con la mente nublada y el corazón destrozado. Una vez más, había sido engañado. Una vez más, alguien se había aprovechado de su vulnerabilidad. Pero esta vez, el golpe fue aún más brutal. Además de la pérdida económica, estaba la amenaza constante de ser deportado. Carlos sabía que no podría vivir bajo esa sombra para siempre, pero en ese momento no veía otra salida. En los días que siguieron, comenzó a considerar lo peor. Tal vez era hora de rendirse. Tal vez debería regresar a México, abandonar todo y aceptar que su sueño de una vida en los Estados Unidos no se haría realidad. La vergüenza y la desesperación lo consumían. Un día, en el jardín de Andreia, mientras trabajaba en silencio, Carlos sintió que el peso de todo se acumulaba. Era demasiado. Ya no podía soportarlo más. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Andreia, que estaba dentro de la casa, salió y lo encontró allí, devastado. «Carlos, ¿qué pasó?», preguntó ella, genuinamente preocupada. Carlos dudó. Nunca le había contado a Andreia sobre sus problemas de inmigración ni sobre las estafas que había sufrido. Pero en ese momento no podía seguir cargando con todo eso solo. Y fue entonces cuando decidió contárselo todo. Cada detalle, desde Melissa hasta Sofía y ahora Ligia y André. «Me van a denunciar», dijo con la voz temblorosa. «Voy a perder todo». Carlos no sabía exactamente cuándo había comenzado a contarle a Andreia sobre sus problemas. Todo lo que sabía era que, en ese momento, ya no podía cargar solo el peso de su frustración, decepción y miedo. Estaba agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El cansancio de luchar sin ver resultados, de ser traicionado repetidamente, finalmente lo hizo derrumbarse. Andreia, quien estaba a su lado en el jardín, se acercó lentamente. La preocupación era evidente en su rostro, pero no lo presionó. Simplemente se sentó a su lado, esperando a que él encontrara las palabras. La amabilidad de Andreia, algo tan raro en los últimos tiempos para Carlos, lo llevó a comenzar a hablar, al principio titubeante, pero pronto las palabras fluyeron como si una represa se hubiera roto. «Desde que llegué aquí, todo ha sido una lucha», comenzó con la voz quebrada por la emoción. «Y cada vez que siento que estoy más cerca, algo sucede y lo pierdo todo». Carlos le contó a Andreia sobre Melissa, la mujer que prometió casarse con él a cambio de dinero, pero que desapareció, dejándolo sin nada. Le habló sobre Sofía, quien lo hizo trabajar meses sin paga prometiéndole un matrimonio que nunca se concretó. Y finalmente le habló de Ligia y André, cómo lo habían estafado y ahora lo chantajeaban. «Perdí todo el dinero que había ahorrado», dijo Carlos con lágrimas en los ojos. «Y ahora quieren denunciarme si hago algo. No sé qué hacer, Andreia. Voy a perderlo todo». Andreia lo escuchó en silencio, pero la expresión en su rostro comenzó a cambiar. La empatía se mezclaba con una creciente ira por la injusticia que Carlos había sufrido. Cuando terminó de contar su historia,
El silencio entre los dos era denso, cargado de emociones. «No pueden hacerte esto, Carlos», dijo ella, con una voz firme pero llena de cuidado. «Eso es extorsión, chantaje. Están cometiendo crímenes graves». Carlos negó con la cabeza abatido. «Pero soy un inmigrante ilegal, Andrea. Si voy con la policía me van a deportar. No puedo hacer nada. Están equivocados y no vamos a dejar que esto quede así», respondió ella convencida. «Soy abogada, Carlos. Puedo ayudarte. Esas estafas, ese chantaje, todo es un delito. Y sí, incluso siendo inmigrante, ellos no pueden salirse con la suya». Carlos miró a Andrea, sorprendido por la seguridad con la que hablaba. Había algo en su tono que le hacía pensar que, tal vez, había una salida. Pero al mismo tiempo, el miedo a ser deportado estaba profundamente arraigado en él. El miedo a perderlo todo era más fuerte que cualquier deseo de justicia en ese momento. «¿Pero y si realmente me denuncian?», preguntó Carlos con la voz aún vacilante. «No puedo arriesgarme. Ellos saben eso, por eso hacen esto». Andrea se inclinó un poco más, como si quisiera asegurarse de que él entendiera cada palabra. «Ellos creen que pueden intimidarte por tu situación, pero lo que están haciendo es muy serio. Si te denuncian, Carlos, también podrían ser investigados por crímenes mayores. Tengo amigos en la policía. Podemos ir juntos a exigir lo que es tuyo. Y, si es necesario, asegurarnos de que paguen por lo que han hecho». Carlos permaneció en silencio durante unos segundos, procesando las palabras de Andrea. Era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda concreta, sin esperar nada a cambio. La primera vez que alguien estaba dispuesto a luchar por él. Pero había algo más en su mirada, una fuerza que no había visto en nadie antes. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó con la voz aún llena de duda. «Sé que funcionará», respondió ella con confianza. «Te están manipulando, pero cuando se den cuenta de que tienen algo que perder, de que están en riesgo de ser encarcelados, cederán. Recuperarás tu dinero, Carlos, y aprenderán que no pueden hacer esto con la gente». Esas palabras comenzaron a resonar en su interior. La idea de que no estaba completamente indefenso, que había una oportunidad de recuperar el control de su vida, comenzó a tomar fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos permitió que una pequeña chispa de esperanza surgiera en su corazón. Andrea hizo algunas llamadas rápidas esa misma tarde. Contactó a un viejo amigo, Marcos, quien era policía y tenía experiencia en casos de extorsión. Marcos escuchó la historia con atención y estuvo de acuerdo en ayudar. Programaron una reunión con Carlos para discutir los próximos pasos. La semana siguiente, Carlos, Andrea y Marcos fueron juntos a la casa de Ligia y André. Carlos sentía su corazón acelerado mientras se acercaban a la puerta. El miedo de ser denunciado seguía presente, pero la presencia de Andrea a su lado, firme y confiada, le daba la fuerza para enfrentar la situación. Cuando André abrió la puerta, su sonrisa fría desapareció rápidamente al ver que Carlos no estaba solo. Marcos, el policía, se adelantó y mostró su placa. «Necesitamos hablar», dijo con una voz autoritaria. «Ahora». André retrocedió inmediatamente, llamando a Ligia, quien apareció unos segundos después. El pánico era evidente en los rostros de la pareja. Sabían que estaban en problemas. Andrea tomó entonces la palabra. Con voz firme y clara, explicó que lo que Ligia y André habían hecho era extorsión y chantaje, crímenes graves que podrían llevarlos a la cárcel. Mencionó todas las pruebas, los mensajes que Carlos había guardado, las transacciones financieras que demostraban la estafa. «Pueden intentar denunciar a Carlos», dijo Andrea, mirando directamente a los dos. «Pero sepan que si lo hacen, expondremos todos los crímenes que han cometido. Y les aseguro que la sanción para ustedes será mucho más severa que cualquier cosa que Carlos pueda enfrentar». Los dos permanecieron en silencio. Era claro que sabían que habían perdido. El poder que antes ejercían sobre Carlos desapareció en ese momento. «Solo queremos que devuelvan el dinero», dijo Marcos, rompiendo el silencio. «Devuelvan lo que robaron y olvidamos todo esto». Ligia, con el rostro pálido, asintió con la cabeza. En pocos minutos, ella y André trajeron el dinero que le habían quitado a Carlos.
La suma completa fue devuelta, y Carlos, por primera vez en meses, sintió que un peso se le quitaba de encima. Cuando salieron de la casa, Andreya miró a Carlos y sonrió. «Te dije que lo lograríamos». Carlos no encontraba las palabras para expresar lo que sentía. Estaba aliviado, agradecido, pero por encima de todo sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Regresaron al bar donde Carlos trabajaba y, para celebrar la victoria, se sentaron a disfrutar de unos tragos. El alivio era palpable, y la sensación de que, tal vez, las cosas finalmente estaban cambiando para bien, se asentó en el corazón de Carlos. «Gracias, Andreya», dijo él, con la voz llena de gratitud. «No sé cómo agradecerte por todo esto». Andreya sonrió y negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme, Carlos. Solo hice lo que era correcto. Todos merecemos una oportunidad para empezar de nuevo». Carlos sintió el viento nocturno rozar su rostro al salir de la casa de Ligia y André. Ese viento, que tantas veces había sido frío e implacable, ahora parecía ligero, casi acogedor. El dinero en sus manos no era solo una restitución financiera, era una prueba de que no estaba solo en esta batalla. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos experimentó un alivio que nunca creyó que llegaría. Sus pasos parecían más firmes, más decididos. A su lado, Andreya caminaba con la misma serenidad y fortaleza que lo había guiado hasta ese momento. «Te dije que lo lograríamos», repitió Andreya con una sonrisa satisfecha. Caminaron hasta el coche de Marcos, que los esperaba a lo lejos, y se dirigieron en silencio hasta el bar. Allí, sentados en una mesa cerca de la barra, Carlos pidió una ronda de tragos. Era una pequeña celebración, pero para él significaba mucho. Con cada sorbo sentía cómo la tensión de los últimos meses se disolvía poco a poco. «Realmente no sé cómo agradecerte», dijo Carlos, mirando a Andreya con genuina gratitud. «Me salvaste». «No tienes que agradecerme, Carlos», respondió ella, negando ligeramente con la cabeza. «Has pasado por mucho, y lo que te hicieron es imperdonable. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer». Carlos sonrió, pero por dentro sentía una mezcla de emociones. Estaba aliviado por haber recuperado el dinero, pero también era consciente de que su lucha por obtener la residencia aún estaba lejos de resolverse. La estafa lo había retrasado aún más en sus planes de regularización, y ahora más que nunca necesitaba encontrar una forma legítima de permanecer en el país. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente después de unos momentos de silencio. «Todavía soy ilegal, y en cualquier momento me pueden deportar, y cada vez que intento algo, termino siendo engañado». Andreya, que bebía su trago con calma, lo miró con una expresión más seria. «No tienes que intentar nada arriesgado, Carlos. Puedo ayudarte a encontrar una manera de resolver esto de forma legal sin que tengas que arriesgarte a más estafas o acuerdos dudosos». Carlos sabía que Andreya tenía razón, pero la idea de esperar un proceso largo e incierto aún lo asustaba. Temía que mientras esperaba, algo sucediera y volviera a perderlo todo. Pero la confianza que ahora depositaba en Andreya era mayor que cualquier miedo. «Voy a pensarlo», dijo asintiendo levemente con la cabeza. Los días que siguieron transcurrieron con más calma. Carlos volvió a trabajar en el jardín de Andreya, cuidando cada planta con dedicación. Pero el peso que antes lo acompañaba se había disipado. La sombra de la extorsión y la inseguridad había desaparecido, y ahora tenía algo que no había experimentado en mucho tiempo: una oportunidad de comenzar de nuevo. Un día, mientras Carlos trabajaba en el jardín, Andreya salió de la casa con una expresión decidida. Llevaba un sobre en las manos y caminó hacia él, como si tuviera algo importante que decirle. «Carlos, quería hablar contigo sobre algo», empezó con cautela. «Sé que ya has pasado por mucho, y no quiero que pienses que estoy sugiriendo algo por lástima o caridad». Carlos dejó lo que estaba haciendo y la miró, curioso. «¿Qué sucede?», preguntó, un poco confundido por el tono de ella. «He estado pensando mucho», dijo Andreya vacilando un momento, «y sé que el proceso para obtener tu residencia puede tardar. Puede tardar años, de hecho,
Pero si quieres puedo ayudarte de otra manera. Podemos casarnos. Así tendrías una forma legítima de quedarte en el país sin tener que pasar por más engaños. Esas palabras golpearon a Carlos como un rayo. Se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar de inmediato. Lo que Andreya estaba sugiriendo era más de lo que él jamás había esperado. ¿Un matrimonio? Eso significaría seguridad, estabilidad, la oportunidad de finalmente vivir sin miedo. Pero también significaba un compromiso enorme, y él sabía que Andreya estaba siendo sincera al ofrecerlo, pero no estaba seguro de poder aceptar algo tan grande. «Yo no sé qué decir», dijo en voz baja. «Has hecho tanto por mí, y ahora esto, no sé si puedo aceptarlo». Andreya sonrió, una sonrisa comprensiva y sin apuro. «No tienes que decidir. Ahora, Carlos, solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Piénsalo, sin prisa. Solo quiero que tengas la oportunidad de vivir en paz, sin miedo a lo que pueda pasar mañana». Carlos asintió, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que Andreya era generosa, pero esa oferta iba más allá de cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Continuaron trabajando juntos en el jardín ese día, pero las palabras de Andreya resonaron en la mente de Carlos durante horas. La posibilidad de seguridad, de finalmente obtener su residencia, estaba justo ahí, al alcance de su mano. En los días que siguieron, Carlos no pudo dejar de pensar en la oferta. Sabía que un matrimonio con Andreya no solo significaría regularizar su situación, también era una decisión que afectaría la vida de ella de manera significativa. No quería ser una carga, y mucho menos que Andreya sintiera que lo hacía por obligación. «Andreya», dijo una vez, mientras descansaban en el jardín, «he estado pensando en lo que me dijiste, y te lo agradezco mucho, de verdad. Pero ya has hecho tanto por mí, no sé si puedo pedirte esto también». Andreya lo miró con una expresión firme pero afectuosa. «Carlos, ya te lo dije, esto no es lástima ni caridad. Realmente creo que mereces una oportunidad justa. No es justo que tengas que vivir así, y si puedo ayudarte, ¿por qué no lo haría?». Había algo en la forma en que hablaba que hacía que Carlos le creyera. Una vez más, ella no esperaba nada a cambio, solo quería ayudarlo. Después de todo lo que había pasado, encontrar a alguien como Andreya era casi increíble. «Solo no quiero causarte problemas», dijo Carlos en voz baja. «Ya has hecho tanto». Andreya sonrió y le dio una palmada amigable en el hombro. «Tú no eres un problema, Carlos. Vamos a hacer esto de la manera correcta, para que finalmente puedas vivir la vida que mereces». Carlos sabía que la decisión estaba tomada. Finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar por completo. Y ahora, después de años de luchas y decepciones, sentía que, tal vez, estaba cerca de lograr lo que siempre había deseado. Después de días de reflexión, Carlos llegó a la decisión que cambiaría su vida para siempre. Sentado en el pequeño sofá de su apartamento, contemplaba la idea del matrimonio con Andreya. Aunque todavía había una parte de él que dudaba, una parte que lo hacía preguntarse si le estaba pidiendo demasiado a ella. Lo que pesaba más era la certeza de que Andreya no lo hacía por obligación. Ella era una mujer de principios y de gran corazón, y Carlos sabía que su propuesta no era un gesto de lástima. Al final, lo que lo convenció fue la propia Andreya, que siempre lo había tratado como un igual, con dignidad y respeto. No podía ignorar la profundidad de la oferta que le había hecho, y lo más importante, no podía ignorar el sentimiento creciente de gratitud y afecto que comenzaba a tener por ella. Un día, en el jardín de la casa de Andreya, Carlos, con la respiración lenta y el corazón latiendo más fuerte de lo habitual, tomó el valor para darle su respuesta. La encontró cuidando algunas plantas, su rostro tranquilo y concentrado en la tarea. Carlos dudó por un momento antes de hablar, pero sabía que tenía que hacerlo. «Andreya», empezó interrumpiendo el silencio agradable. Ella levantó la vista y le sonrió. «He pensado mucho en lo que me dijiste sobre el matrimonio». Andreya dejó de trabajar en las plantas y se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. «¿Y qué decidiste?», preguntó con una sonrisa alentadora.
Carlos respiró hondo antes de responder. Acepto. Acepto tu oferta de matrimonio. Ella sonrió ampliamente, un gesto que transmitía satisfacción, pero también comprensión. Me alegra escuchar eso, Carlos. Ella. Pero quiero que sepas que esto no se trata solo de ayudarte a conseguir la residencia. Realmente creo que merecemos esta oportunidad, juntos. Las palabras de Andreya resonaron dentro de él. A lo largo de los meses, algo más profundo había surgido entre ellos. Más allá de una simple amistad, Carlos sentía un profundo respeto por Andreya, pero también algo más. Una admiración, un cariño que, aunque no se decía en voz alta, parecía crecer con cada encuentro, con cada conversación y cada gesto de generosidad. Y sabía que ella también sentía lo mismo. El proceso para el matrimonio fue sencillo y discreto. Ambos querían evitar cualquier sospecha por parte de las autoridades migratorias y, al mismo tiempo, preferían no hacer un evento extravagante. En el fondo, sabían que el matrimonio, aunque comenzaba como una solución práctica a la situación de Carlos, tenía un significado mucho mayor para ambos. En la oficina del registro civil, el ambiente era formal y tranquilo. Carlos vestía un traje sencillo y Andreya un vestido modesto pero elegante. Cuando pronunciaron las palabras de compromiso, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. No era solo un acto de conveniencia ni una transacción legal, era algo más profundo. Finalmente estaba dejando atrás las incertidumbres y los miedos constantes y entrando en una nueva etapa de su vida. Después de firmar los papeles, Carlos miró a Andreya y vio en sus ojos algo que nunca había visto antes en nadie: confianza, respeto y tal vez algo más que aún no podía nombrar. Parece que ahora es oficial, dijo Andreya con una sonrisa ligera. Carlos le devolvió la sonrisa, aún un poco sorprendido, por lo rápido que había sucedido todo. Sí, oficial. Salieron del registro civil como una pareja casada, pero sin grandes fiestas o celebraciones. Para ambos, el matrimonio era más una afirmación de una sociedad que ya existía, una formalización de algo que había crecido naturalmente entre ellos. Y para Carlos, era la certeza de que ahora tenía una verdadera oportunidad de quedarse en los Estados Unidos de manera legal. Los meses que siguieron al matrimonio trajeron tranquilidad. Carlos continuaba su trabajo como jardinero, tanto para Andreya como para otros clientes. Seguía trabajando duro, pero la carga que antes llevaba parecía más liviana. Ya no vivía con el miedo constante de ser deportado, sabiendo que ahora, con el proceso de inmigración en marcha, tenía una protección. La relación entre Carlos y Andreya también empezó a cambiar, aunque de manera sutil. La convivencia diaria, el respeto mutuo y la confianza profunda que ambos se tenían transformaron su amistad en algo más. Era una relación que, aunque había comenzado por necesidad, evolucionaba hacia un verdadero compañerismo. Un día, mientras Carlos cuidaba del jardín, Andreya lo llamó desde dentro de la casa. «He estado pensando», dijo ella, mientras le ofrecía un vaso de agua. «Me has hecho muchos favores con el jardín y otros trabajos. Creo que ya es hora de que dejes de cobrarme». Carlos se rió, sacudiendo la cabeza. «Nunca podría hacer eso», respondió él. «Siempre he dicho que, después de todo lo que has hecho por mí, no debería cobrarte más». «Y yo siempre he dicho que debes ser pagado por tu trabajo», contestó Andreya sonriendo. «Así es como funciona. Trabajas, te pagan. Aunque estemos casados. Pero me siento en deuda contigo», insistió él. Andreya lo miró con seriedad. «Entre nosotros no existe deuda, Carlos. Nunca ha existido, somos iguales aquí. Te ayudé porque era lo correcto. Y ahora estamos en esto juntos». Carlos se quedó en silencio por un momento, asimilando esas palabras. Andreya siempre había sido firme en sus convicciones, y ahora más que nunca se daba cuenta de cuánto valoraba el equilibrio y la justicia en todo lo que hacía. Era una de las muchas cualidades que él admiraba en ella. Con el tiempo, todo siguió fluyendo naturalmente. El proceso para el Green Card estaba en marcha, aunque tomaba tiempo. 10 años pasarían desde ese día en el registro civil, pero en ese momento, ninguno de los dos sabía cuánto estaba por cambiar sus vidas.
El tiempo parecía haber pasado en un abrir y cerrar de ojos desde el día en que Carlos y Andrea se casaron. El proceso para obtener la Green Card, tan deseada por Carlos, había sido largo y lleno de incertidumbres, pero ahora estaba a punto de ver el fin de esa travesía. Esa mañana, Carlos se despertó con una sensación diferente. A lo largo de los años, se había acostumbrado a esperar cartas importantes. Al principio, cada sobre que llegaba le provocaba ansiedad, pero ahora, después de tanto tiempo, estaba más calmado, más paciente. Sin embargo, algo en esa mañana le decía que ese día sería especial. Se levantó lentamente, tomó su café y fue hasta el buzón, con el corazón acelerado. Y ahí estaba, la carta de inmigración. Con las manos temblorosas abrió el sobre, y al leer las primeras líneas, una ola de emoción lo invadió. Carlos finalmente había recibido la tan esperada Green Card. Después de años de luchas, engaños e incertidumbre, estaba oficialmente legal en los Estados Unidos. Esa pequeña tarjeta en sus manos representaba más que solo un documento. Era la prueba de que había vencido todas las batallas y por fin podía vivir en paz. Carlos se quedó parado por unos minutos, sosteniendo la tarjeta sin poder creerlo. Sus emociones fluctuaban entre la felicidad y el alivio, y cuando finalmente entró en la casa, encontró a Andrea en la sala, descansando en el sofá. Ella estaba embarazada de su primer hijo, y la suave sonrisa en su rostro al verlo solo intensificó el momento. «¿Qué pasa?», preguntó ella, levantándose despacio. Carlos caminó hacia ella mostrando la Green Card con una gran sonrisa. «Lo conseguí, Andrea. Finalmente ocurrió», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Andrea sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. Sabía lo mucho que ese momento significaba para él. Se abrazaron, y en ese instante, Carlos sintió que todos los años de incertidumbre, de miedo y de desesperación, finalmente habían llegado a su fin. No solo estaba legalmente en el país, estaba a punto de convertirse en padre, y la vida que tantas veces parecía fuera de su control, ahora se estaba transformando en algo bello y estable. Sabía que este día llegaría, dijo Andrea, acariciando suavemente su vientre. Y nuestro hijo tendrá un futuro seguro sin miedo al mañana. Carlos se sentó a su lado, y juntos reflexionaron sobre cuánto habían cambiado sus vidas. El bebé que Andrea llevaba en su vientre ya era un símbolo de esperanza, pero ahora con la Green Card en la mano, Carlos sentía que su futuro estaba finalmente garantizado. El hijo que venía en camino crecería en un hogar seguro, rodeado de amor y sin las sombras de las luchas que él enfrentó en el pasado. El proceso para la Green Card había sido difícil, pero Andrea estuvo a su lado en cada paso. No solo lo ayudó con el matrimonio y el apoyo emocional, sino que también luchó a su lado contra las injusticias que enfrentaron. Ahora, con la llegada inminente del bebé, estaban listos para comenzar una nueva etapa. El tiempo pasó, y con la llegada del bebé que nació sano y trajo una nueva luz a la vida de Carlos y Andrea, su hogar se llenó de alegría. Mateo, el primer hijo de la pareja, trajo una nueva responsabilidad, pero también una nueva esperanza. Para Carlos, tener un hijo nacido en suelo estadounidense, algo que nunca pudo haber imaginado en sus días más oscuros, era la realización de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. La relación entre Carlos y Andrea, que ya se había transformado en un verdadero amor, floreció aún más con la llegada de Mateo. Los desafíos que enfrentaron juntos los fortalecieron, y el vínculo que comenzaron a construir el día en que se conocieron en el bar, ahora se consolidaba con la llegada de su hijo. Carlos continuó trabajando como jardinero, con orgullo y dedicación. Pero ahora lo hacía no por necesidad desesperada, sino por amor al oficio y lo que representaba. Cada jardín que transformaba era un símbolo de su propio viaje. Algo simple y modesto que, con paciencia y cuidado, se convertía en algo hermoso y lleno de vida. Mientras Mateo crecía, la pareja decidió expandir la familia, y poco tiempo después, Andrea dio a luz a su segunda hija, Sofía. El nacimiento de Sofía trajo aún más alegría al hogar, y Carlos, que había pasado tanto tiempo temiendo por el futuro,
Ahora veía su vida llena de promesas y logros. Se convirtió en el padre que siempre soñó ser, enseñando a sus hijos sobre el trabajo duro, la honestidad y la importancia de nunca rendirse, sin importar lo difícil que se volviera la vida. Las noches en familia, con las risas de Mateo y Sofía llenando la casa, eran momentos en los que Carlos más reflexionaba sobre el pasado. Había días en los que se sorprendía pensando en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera renunciado. Si hubiera cedido a la desesperación en los momentos más difíciles, nunca habría experimentado esta felicidad. Un día, mientras observaba a los niños jugar en el jardín, Carlos se acercó a Andreia, que estaba sentada en el porche, observando con una sonrisa en el rostro. Se sentó a su lado, tomando suavemente su mano. «A veces pienso en cómo todo podría haber sido», dijo, con un tono reflexivo. «Si no hubieras aparecido esa noche en el bar, no sé qué habría pasado conmigo». Andreia lo miró, sus ojos brillando con cariño. «Siempre supe que, de alguna manera, encontrarías el camino, pero me alegra que lo hayamos hecho juntos». Carlos sonrió sabiendo que, sin Andreia, su travesía habría sido mucho más difícil. Y ahora, mirando hacia el futuro, sabía que todo lo que habían pasado solo los había fortalecido. La confianza, el respeto y el amor que habían cultivado a lo largo de los años eran la base de su vida juntos. Con la casa llena de amor y risas y la certeza de que el futuro de su familia estaba asegurado, Carlos finalmente podía decir que había logrado todo lo que siempre soñó. No solo había conseguido su Green Card, sino que también había formado una familia maravillosa, algo que nunca habría imaginado posible en sus días más oscuros. Carlos sabía que la vida había sido dura con él, pero también sabía que, cuando haces el bien, incluso cuando todo parece estar en tu contra, el bien siempre regresa. Y ahora, con Andreia, Mateo y Sofía a su lado, tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida plena y feliz. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.